El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, debe portar grillete electrónico y tiene prohibición de salir del país tras ser vinculado con otras 10 personas al caso AAA en una audiencia que terminó a la medianoche. La segunda vuelta empezó en las cárceles con 5.519 presos sin sentencia, habilitados para sufragar. Pero en Portoviejo y Machala se suspendió la votación por una alerta de seguridad. Esta tarde, Luisa González y Daniel Noboa harán sus cierres definitivos de campaña en Guayaquil. González en la avenida 9 de octubre y Daniel Noboa en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. En Montegrande, Loja, debido a las lluvias, la tierra se abrió y dejó en peligro a 15 viviendas. Mientras en Cuenca, un aluvión dejó un muerto. Y en Esmeraldas, el desbordamiento de ríos y vientos afectaron a decenas de familias en Muisne. Hoy, en la cuarta entrega de la serie Dolarización, ¿Cómo cuidarla?, Televistazo muestra que esta se apalanca en las reservas internacionales, que no pertenecen al Estado ni deben ser utilizadas para financiar populismos. Televistazo tuvo acceso a los 353 archivos de audio de los teléfonos del exconsejero Augusto Verduga, que ahora forman parte del expediente en el caso Ligados. La Unión Europea pausa durante 90 días a los aranceles de hasta el 25% para las importaciones desde Estados Unidos, mientras China está dispuesta a negociar si Donald Trump retrocede en los impuestos que castigan a sus exportaciones. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información este jueves 10 de abril de 2025. El juez del caso AAA negó la prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitada por el fiscal. Hola, María Isabel. Hola, Gaby y amigos, buenas tardes. Sin embargo, Aquiles Álvarez deberá usar grillete electrónico y tiene prohibición de salida del país. Jacqueline Rodas con los detalles de la decisión. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, debe usar grillete electrónico, no puede salir del país y tiene que presentarse 2 veces por semana en la Fiscalía de Guayas. La decisión se conoció esta madrugada. El fiscal Carlos Alarcón pidió que se dicte prisión preventiva en contra del alcalde, pero el juez Renan Andrade negó la solicitud. Para él, no se probó el peligro de fuga o que Aquiles Álvarez pueda obstruir el proceso si se defiende en libertad. Sin embargo, desde anoche el alcalde es procesado por el delito de almacenamiento, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos. Su defensa tiene 30 días para pedir diligencias investigativas a su favor. El juez también vinculó a otras 10 personas y a la empresa Jarzajudi S.A., cuyas actividades quedan suspendidas hasta que se resuelva este caso, bautizado como AAA. Según la Fiscalía, Aquiles Álvarez y los demás involucrados conformaron un entramado para la compra-venta irregular de combustibles, principalmente diésel subsidiado por el Estado, en gasolineras de la frontera y de zonas mineras. Álvarez reaccionó en sus redes sociales. Dice que lo vincularon para dar un golpe de efecto final antes de las elecciones y que no le dictaron prisión porque no hay elementos en su contra. El caso AAA empezó en diciembre del año pasado, cuando la Fiscalía formuló cargos en contra de un primer grupo. Con la vinculación de anoche, suman 16 personas y 6 empresas procesadas. Elecciones 2025, a 3 días del desempate. La segunda vuelta electoral empezó este jueves con la votación de los privados de libertad. 5.519 reos de 20 provincias están habilitados para sufragar. Patricio Díaz informa cómo se desarrolla esta fase de los comicios. La elección presidencial en segunda vuelta empezó este jueves. Los privados de libertad sin sentencia sufragaron en 20 provincias. El proceso se realizó en 40 cárceles. 6.218 presos estaban habilitados, pero la votación se suspendió en la cárcel 1 del Oro, porque el director renunció, y en el Rodeo, en la provincia de Manabí, por una alerta que emitió el SNAI.
El pasado lunes, 3 guías de ese centro fueron asesinados en Portoviejo. No existen las condiciones de seguridad para desarrollar la jornada de sufragio de manera eficaz. Esas suspensiones redujeron a 5.519 los privados de libertad habilitados para votar, 527 mujeres y 4.993 hombres. Las Fuerzas Armadas hicieron controles en otros centros de rehabilitación, entre ellos el número 3 de Sucre en Manabí, para mantener el orden y evitar que desde ahí se planifiquen delitos. En la cárcel del Inca, al norte de Quito, se reforzó la seguridad, mientras la penitenciaría del Litoral lució con la custodia habitual. Solo las cámaras del SNAI tenían acceso al interior para grabar el proceso. El Consejo Nacional Electoral informó que cada junta estaba conformada por 2 delegados electorales y un preso. Una vez finalizada la votación, los paquetes electorales serán sellados y trasladados bajo custodia militar hasta los respectivos centros de procesamiento electoral provinciales. Esos paquetes serán abiertos el domingo 13 de abril. Su escrutinio se realizará a las 5 de la tarde, cuando concluya el proceso electoral en el país. Hasta las 11 de la mañana de este jueves, solo 551 privados de la libertad habían sufragado. Las redes sociales de los candidatos a la presidencia se llenaron hoy con sus cierres de campaña y agradecimientos a los simpatizantes. A partir de mañana viernes, Ecuador entra en silencio electoral. Los 2 candidatos escogieron a Guayaquil para su cierre de campaña definitivo. Aunque durante los días previos en sus recorridos por el país ya estuvieron haciendo cierres locales. Y resulta que en eso también coincidieron. Hace 2 días, por ejemplo, los 2 estuvieron en Cuenca. Luisa González cerrando campaña al aire libre, Daniel Noboa haciendo lo propio en el Coliseo Jefferson Pérez. El miércoles volvieron a coincidir, ambos escogieron Quito, él nuevamente en un coliseo, el Rumiñahui, ella al sur de la ciudad. Las redes sociales de ambos recogen ampliamente los detalles de estos eventos, hubo aplausos, abrazos, discursos. Que la capital de los ecuatorianos. Vamos a quitarle todo chance. Y más allá de los actos de campaña, las redes de ambos también dieron espacio a otro tipo de videos. Daniel Noboa, fiel a su estilo y estrategia, hizo un par de publicaciones cortas. En una se refiere con algo de sorna a su contrincante. En la otra se pueden leer algunas de sus propuestas de campaña. Queridos ecuatorianos. Luisa González eligió sentarse frente a la cámara para dar un mensaje sobre la importancia de la decisión que los ecuatorianos tomarán el 13 de abril. Cambio seguro. Muchas gracias. Ambos siguen publicando en sus cuentas, subiendo actividades y haciendo promesas. Ambos mostrándose seguros de que obtendrán una victoria el próximo domingo. Aranceles, la tregua de Trump. La Unión Europea anuncia una pausa de 90 días a los aranceles para los bienes industriales de Estados Unidos. Y es en respuesta a la suspensión de la mayoría de tarifas para 75 países que se han acercado a negociar con el gobierno de Donald Trump. Europa hace además otras propuestas para liberar parte del comercio. Informa Ileana Suárez. Los aranceles adicionales de hasta el 25% para las importaciones desde Estados Unidos, con los que Europa planeaba recaudar 23.000 millones de dólares este año, se suspenderán durante 90 días. En respuesta a la pausa arancelaria que Donald Trump anunció ayer para 75 países que han buscado una negociación. La Unión Europea ve con optimismo la nueva postura de Donald Trump. Dice que es un paso importante para estabilizar la economía mundial y buscarán un espacio para negociar como bloque. Así lo dijo Olof Gill, vocero de la Comisión Europea. Queremos negociar, queremos dialogar. Apreciamos que Estados Unidos haya puesto esta pausa en los aranceles recíprocos. A la vez estamos pausando nuestras contramedidas para tener el máximo margen de maniobra. Estamos listos para negociar. Conversemos.
Estados Unidos impuso un arancel del 25% para el acero y el aluminio y un 20% para todos los demás productos de Europa. Pero ahora el bloque pretende alcanzar un acuerdo tarifario con la Casa Blanca del 0% para bienes industriales. Es decir, que ambas partes eliminen completamente los impuestos a esos productos, aunque Estados Unidos no se ha pronunciado sobre esta propuesta. China también muestra disposición para negociar con Estados Unidos si es que Donald Trump retrocede en los aranceles que castigan a sus exportaciones con las tarifas más altas del mundo. La Casa Blanca estableció esos aranceles en 145%, informa Pedro Jiménez. Los aranceles para las exportaciones de China a los Estados Unidos están en niveles extremos. Esta mañana la Casa Blanca aclaró que al 125% que anunció ayer Donald Trump, hay que sumarle el 20% establecido previamente como castigo por el tráfico de fentanilo, lo que los ubica en 145%. China soporta la presión, ve que sus ventas a ese mercado están en peligro y este jueves la vocera del Ministerio de Comercio declaró: la postura de China es clara y consistente. La puerta permanece abierta a las conversaciones, pero las condicionó a que se basen en el respeto mutuo y se den en igualdad de condiciones. Aunque China también mantiene altos aranceles contra Estados Unidos y Donald Trump no espera que se den por vencidos. Dice que China quiere negociar, pero que no saben cómo. Durante años hemos sido estafados y aprovechados por China y otros para ser justos, pero para China este es un gran problema, dijo el miércoles. El régimen de Xi Jinping asegura que hasta que algo ocurra, ayudarán a las empresas de comercio exterior a vender en el mercado interno. Seguiremos nuestro propio camino, han dicho, para inyectar certidumbre a la economía global, en medio de la guerra comercial que enfrenta a las dos economías más grandes del mundo. En breve, en una comunidad rural de Quilanga, en Loja, la tierra se abrió debido a las lluvias y dejó en peligro a 15 viviendas. Ya le contamos. Lluvias. Los estragos aumentan. En Montegrande, una comunidad rural de Quilanga, en Loja, la tierra se abre y pone en riesgo a familias de todo un barrio. Una grieta de más de 1,5 kilómetros ha dañado viviendas, cultivos y vías. La emergencia provocada por las lluvias y la deforestación obliga a evacuar a los habitantes. La tierra se abre en Montegrande, una comunidad rural de Quilanga, en Loja, a 7 kilómetros de la cabecera cantonal. Una grieta serpentea desde las montañas. Comenzó como una línea delgada de apenas 10 centímetros y hoy alcanza hasta 3 metros de ancho y se extiende por 1,5 kilómetros. En la zona más crítica hay 15 viviendas. Las paredes están cuarteadas, el suelo levantado. María Calva ya no duerme en el mismo cuarto. Se ha mudado dentro de su propia casa, buscando esquivar las fisuras que siguen creciendo, mientras que la vivienda de Daisy Correa ya no es habitable. Ni siquiera sus sembríos de maíz se salvan. El terreno se abre entre las plantas y su criadero de cerdos está al borde del colapso. Tengo deudas en cooperativa, tengo que pagar, yo ahora no tengo de dónde porque se me está yendo mi patrimonio. Ella y otras 6 familias han evacuado. Algunas se alojan en una unidad educativa. Otras han buscado refugio en casas de parientes. La mayoría en Montegrande vive del cultivo de yuca, caña de azúcar y productos de huerta. Más de 10 hectáreas han sido afectadas y ahora ni siquiera pueden vender lo poco que les queda. La vía principal hacia el centro de Quilanga está destruida. Como ven, el camino al transporte es bien duro, por como quiera llegan hasta buena parte de los carros, de ahí para acá abajo se nos dificulta como movimiento de carga. El puente que conecta con las comunidades de Guayuco y Galápagos también está deteriorado. Por allí cruzaban unas 600 personas cada día. El municipio ha clasificado el evento como un movimiento de masas provocado por la deforestación y el mal manejo de los cultivos. Por ahora, han anunciado que evacuarán a las otras 8 familias de manera progresiva. El invierno causa estragos en otras 3 provincias. En Azuay, un aluvión sorprendió a una comunidad al sur de Cuenca y dejó una víctima mortal. En Carchi, un derrumbe destruyó el sistema de agua potable en Maldonado.
Y en Esmeraldas, el desbordamiento de ríos e intensos vientos afectaron a decenas de familias en Muisne. Paola Andrade con el informe. En Azuay, un aluvión sorprendió esta madrugada al sector de Chicos Soldados, en la parroquia rural San Joaquín, al sur de Cuenca. El deslizamiento descendió desde la quebrada de Coles. 2 viviendas resultaron afectadas. Una de ellas quedó cubierta por 1 metro de lodo. Un hombre de 40 años logró escapar, pero su madre de 69 años murió atrapada. Moradores y bomberos trabajaron juntos para recuperar el cuerpo. Adentro está lleno de agua, está abajo y la otra casa también está lleno de agua, todo aquí no ve, era un puesto de luz, todo eso se ha ido. En la entrada de la casa aún se observa una moto enterrada junto a sogas y monturas. El sobreviviente sufrió múltiples fracturas y fue trasladado al Hospital Vicente Corral Moscoso. La vía que conecta al sector de Soldados con el centro de Cuenca quedó inhabilitada. Los moradores improvisaron pasos para cruzar, mientras que cerca de 100 productores de leche tuvieron que cargar a hombros o a caballo unos 8.000 litros que se recolectan diariamente en la zona. En la provincia de Carchi, un derrumbe arrastró lodo y troncos a lo largo de 1 kilómetro y destruyó el sistema de captación de agua potable de la parroquia Maldonado al noroccidente de Tulcán. Las mangueras y tuberías fueron arrasadas por el deslizamiento que descendió desde la parte alta de la montaña tras 1 hora de lluvia intensa. Técnicos de la empresa municipal de agua potable instalaron una tubería provisional. Sin embargo, los 2.000 habitantes de Maldonado reciben el servicio con intermitencias de hasta 8 horas. En Esmeraldas, las lluvias provocaron el desbordamiento de 4 ríos, lo que causó inundaciones en las comunidades de Contreras, Balsalito y Boca de Canuto en la parroquia San Gregorio del cantón Muisne. En el sector El Relleno, en la cabecera cantonal, un vendaval arrancó los techos de varias viviendas. Hay 30 familias damnificadas. Dolarización. ¿Cómo cuidarla? Una dolarización sólida necesita de reservas internacionales seguras que cumplan su rol en la economía y no sean utilizadas para financiar populismos. ¿Cuáles son las funciones que tiene el dinero de las reservas? Lo revisamos a continuación. La dolarización en el Ecuador se apalanca en las reservas internacionales que no son ahorro fiscal ni les pertenecen al Estado. Las reservas son activos líquidos en divisas o en oro que sirven básicamente para garantizar los pagos al exterior que hace el sector público, por ejemplo, por concepto de deuda o importación de combustibles. También por los pagos que hace el sector privado cuando, por ejemplo, los importadores cancelan a sus proveedores. La Reserva Internacional garantiza los depósitos de la banca, de las empresas públicas, gobiernos seccionales y la seguridad social. El dinero es de ellos y el Banco Central respalda una respuesta inmediata y en efectivo cuando se requieren esos recursos. Al 21 de marzo, en las cuentas del Banco Central, las reservas eran de 8.247 millones de dólares. Hacia el exterior, las reservas internacionales funcionan como un mensaje de confianza. Los regímenes populistas creen que esas reservas son del Estado y que pueden disponer de ellas a su antojo. Cuando lo hacen, las consecuencias son nefastas. En una economía dolarizada como la ecuatoriana, pretender disponer de la Reserva Internacional, que contiene buena parte de las reservas bancarias, implicaría limitar la oferta de crédito, presionar al alza las tasas de interés. Y sin crédito no hay producción ni empleo. Sin contar con la respuesta negativa de inversionistas y el seguro aumento del riesgo país. Tener reservas internacionales altas es una señal de que la economía es sólida y que los agentes económicos están en capacidad de cumplir con sus obligaciones. Por ello, el Banco Central transparenta semana a semana los movimientos que se desarrollan con ese dinero que no le pertenece.
Esta noche, en la última entrega de la serie Cómo cuidar la dolarización, Televistazo analizará cómo la fama de incumplido que arrastra el país ahuyenta las inversiones que son esenciales para sostener la dolarización. Más adelante, Televistazo tuvo acceso a los 353 archivos de audio de los teléfonos del ex consejero Augusto Verduga. Al volver le diremos lo que dicen. Los audios del teléfono del ex consejero de Participación Augusto Verduga ya están en el expediente del caso Ligados, que investiga la denominada Liga Azul Correísta por asociación ilícita. Fabiola Santana revela parte de las grabaciones. Ya están en el expediente fiscal del caso Ligados los audios hallados en los celulares del ex consejero de Participación Augusto Verduga. Son más de 350 y fueron enviados en un disco duro a Criminalística, que transcribió su contenido. Uno de los audios tiene 28 minutos. Estaba en su iPhone con fecha de 7 de octubre de 2023, un día después de que la Corte Constitucional destituyera a Allenbert Vera, presidente del Consejo de Participación. En este, Verduga cuenta que se acercó a la consejera Nicole Bonifaz para decidir a quién respaldar para la presidencia y que 2 casos de corrupción en Petroecuador fueron el punto de quiebre entre Vera y Bonifaz, también procesada en el caso Ligados. El punto de quiebre, cuando la madre de Bonifaz le dice a Allenbert que tenía que archivar 2 denuncias por unos temas de corrupción, y Allenbert le dijo que está loca, y yo, ¿cómo va a hacer eso, no? Y ahí le dijo, si tú comienzas a hacer, tú sí sabías eso, ¿no? No, si tú no archivas 2 casos de corrupción, estos que están en la Secretaría de Transparencia, Nicole va a comenzar a votar en contra. Y así fue, ¿no? Dicho y hecho. Cuando alguien me le dijo, ¿qué le pasa, señora? Usted se está equivocando, no sé con quién está hablando. Bueno, el día siguiente ya Bonifaz se abrió, ¿no? Verduga dijo que sobre esto debía rendir cuenta a Jerónimo, que es uno de los seudónimos de Rafael Correa según la Fiscalía, y reveló que el encargado de acercarse a los jueces para cabildear era Virgilio Hernández. Y ahora tengo una reunión a las 11 con Jerónimo. De verdad que yo me he sentido no tan respaldado en esto. Se supone que Virgilio Hernández se supone que debería ser el gran articulador de todo esto. Ese lobby que se tiene que hacer con los jueces de la Corte, tratar de averiguar. Siempre que nos reunimos en casa de Diego Madero, tú sabes que Diego trabaja con Virgilio, ¿no? Nos reunimos cada semana. Pero cada que llegamos a la casa de Diego, Virgilio nos dice, bueno, ¿cuáles eran las novedades? Compas, cuéntenme qué ha pasado y cómo van, han podido hablar con gente de la Corte. No puede ser que Allenbert y yo tengamos que enfrentar estas cosas, que nosotros mismos tengamos que hablar con asesores de los jueces, exponiéndonos esto. Entonces, bueno, ahora supongo que va a estar también Virgilio en esa reunión de las 11. Tenemos por delante ese concurso de Contralor. Virgilio Hernández fue asambleísta de la Revolución Ciudadana y ahora parlamentario andino. Hace un mes publicó que fue notificado sobre esta investigación tras una denuncia de asambleístas de ADN. 8 bandas criminales están siendo reubicadas en la penitenciaría del Litoral. Los movimientos intentan desarmar a las mafias carcelarias y, como reporta Merlin Ochoa, al menos 43 presos de alta y mediana peligrosidad fueron llevados a otro penal. La penitenciaría del Litoral, ubicada en el noroeste de Guayaquil, es el epicentro del crimen organizado, pues es la única prisión del país donde están recluidos los integrantes de 9 organizaciones criminales, las más violentas. En febrero, según el comandante de la Fuerza de Tarea 71, conformada por la Marina del Ecuador, empezó el proceso de reubicación y movimientos de pabellones. La finalidad es desarmar a estas estructuras delictivas, debilitando su capacidad de organización y ataque, pues al ser movidas del lugar, dejan en las celdas los explosivos, las armas y municiones que tienen encaletadas. En la penitenciaría del Litoral hay 12 pabellones. La mitad de reos ya fueron movidos de las celdas. Antes, este era el mapa de las bandas dentro del penal, pero fue modificado. En el pabellón 1 se mantiene la agrupación criminal Latin King. El 2 estaba vacío, pero fue reparado y ahora están los Tiguerones. En el 3 salieron los Águilas y ahora están los Freddy Krueger, Duendes y Mafia 18. En el pabellón 4 estaban los Latin King y ahora los Águilas.
En el quinto fueron sacados los Águilas y ahora está vacío para reparaciones. El 6 estaba vacío, pero ahora trasladaron a los Fatales. En el 7 viven los presos con enfermedades catastróficas. En el pabellón 8 estaban los Tiguerones y ahora los Latin King. En el 9 permanecen los Lobos. En el 10 salieron los Fatales y están los Lobos. Y en los pabellones 11 y 12, que antes estaban Latin King y Fatales, ahora están los Águilas. Los cambios se realizaron de acuerdo a un informe de inteligencia militar. Además, durante el primer trimestre del año, 43 presos de alta y mediana peligrosidad fueron trasladados a la cárcel del Turi. Por otro lado, alias Momo, implicado en el crimen de los 4 menores de las Malvinas, fue llevado a la cárcel La Roca. Los militares aclaran que este mapa no es el definitivo, pues el proceso de reubicación de los cabecillas y miembros de estas bandas se retomará luego de la segunda vuelta electoral. Aún faltan por realizar 8 cambios que se mantienen en reserva. Mundo. Estados Unidos y Panamá acordaron que los buques de guerra estadounidenses podrán transitar por el canal de forma gratuita. Este convenio se firmó durante una visita oficial del secretario de Defensa, quien ha advertido que no permitirá la influencia de China en la vía interoceánica. En el marco de la visita oficial a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se firmó una declaración conjunta en seguridad relativa al canal. Del lado panameño firmó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en presencia del presidente José Raúl Mulino. Es un documento que confirma la soberanía panameña sobre la vía interoceánica, pero además reconoce el apoyo brindado por Estados Unidos en ingeniería, seguridad física y ciberseguridad. Para ello, crearán un esquema de costo neutral para el tránsito de embarcaciones militares estadounidenses. El jefe del Pentágono resaltó que este pacto reduce la influencia de China en la región. Proteger la soberanía panameña de la influencia maligna es importante. Por eso, cuando el presidente Trump dice que estamos recuperando el canal de Panamá de la influencia china, eso implica una asociación con los Estados Unidos. A inicios de año, Trump protestó por la influencia de China en el canal. En respuesta, el jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino, canceló un proyecto de infraestructura respaldado por China y auditó las operaciones de la empresa Hutchison Holdings, que administra 2 importantes puertos del canal. El número de muertos tras el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana subió a 218. Así lo informaron hoy las autoridades. Además, 189 personas han sido rescatadas con vida de los escombros. El techo de la discoteca Jet Set se derrumbó alrededor de la 1 de la mañana del martes durante una actuación del artista de merengue Rubí Pérez y su orquesta. Este jueves se realizaron las honras fúnebres del cantante fallecido en la tragedia. La Unión Europea y Ucrania celebran una cumbre en Bruselas orientada a estrechar los lazos económicos e impulsar la recuperación del país cuando termine la guerra con Rusia. El gobierno de Volodymyr Zelensky busca además que se acelere la adhesión de Ucrania al bloque europeo, un trámite que espera desde 2022 y que solicitó días después del inicio de la invasión. Así también la OTAN desarrolla un encuentro de ministros de defensa para discutir el posible despliegue de tropas europeas en Ucrania. Elecciones 2025, a 3 días del desempate. Los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González cerrarán sus campañas electorales en Guayaquil. Lo harán con conciertos gratuitos de artistas nacionales y extranjeros. Diego Cuenca describe las últimas horas del ambiente proselitista. Luisa González y Daniel Noboa harán sus cierres de campaña en Guayaquil. En el centro de la ciudad, el movimiento Revolución Ciudadana
instaló una tarima de 8 metros de ancho en la avenida 9 de Octubre y Malecón, calles que permanecen cerradas al tránsito, mientras instalan pancartas, banderas y otras gigantografías con los colores de la organización política y la imagen de González. En la avenida 9 de Octubre también colocaron 4 pantallas LED gigantes, cada una con un bloque de parlantes. Están instalando grúas para las cámaras que transmitirán el evento en redes sociales. El escenario tiene una pasarela de 14 metros de largo para que la candidata pueda acercarse al público. Y también será usada por artistas como Jonathan Luna, Gerardo Morán, el grupo Los Diamantes, Jombriel y otros. Antes de subirse a la tarima, González participará en una caravana con taxistas. 4 kilómetros hacia el norte de Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, realizará un festival de música urbana que se denomina Palante. En los exteriores se colgó una enorme bandera de Ecuador y una gigantografía con la imagen del candidato presidente Daniel Noboa. Adentro se instaló un escenario de 12 por 9 metros con 4 pantallas LED, 32 parlantes aéreos, 98 luces robóticas y otros requerimientos técnicos para los artistas nacionales y extranjeros. Entre ellos, los esmeraldeños Waldo King, Jombriel y los puertorriqueños Tito el Bambino y Darel. Algunos asambleístas electos y autoridades de gobierno llegaron al sitio temprano. En la Avenida de las Américas no hay cierres de tránsito, pero decenas de policías, militares y agentes de tránsito resguardan la zona. Ambos conciertos proselitistas empezarán desde las 3 de la tarde, donde los candidatos darán sus últimos discursos. La propuesta del correísmo para contratar 20.000 gestores de paz en los barrios pagados con recursos estatales genera debate y cuestionamientos. Expertos consideran que es una alternativa peligrosa que funciona en regímenes totalitarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Paul Romero amplía la información. La propuesta de la candidata Luisa González para reactivar los comités de seguridad en los barrios con 20.000 gestores de paz pagados con recursos públicos genera debate y controversia. El sociólogo e historiador Gonzalo Ortiz la califica de peligrosa para la democracia. En Contacto Directo dijo que ese modelo fue implementado por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como centros de espionaje para controlar a la población. Que no es más que un comité de soplones, un comité de vigilancia política. Es a través de ellos el que el sistema de información del Estado conoce quiénes pueden ser disidentes, quiénes no están de acuerdo con el gobierno y siembran el terror. En el caso de Venezuela, según Ortiz, los denominados círculos bolivarianos son fuerzas de choque directamente coordinados con el gobierno para enfrentar a la oposición en las calles, encubiertos y armados, hordas en motocicletas, para amedrentar a los manifestantes y en algunos casos eliminarlos. En el caso de Venezuela, declaraban que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad en las muertes porque pueden hacerlo, porque están autorizados a matar. Tras los cuestionamientos de la propuesta del correísmo para reactivar los comités de la revolución en los barrios, creados en 2009 para defender al gobierno, los dirigentes y militantes guardan un silencio prudente. Diego Borja, candidato a la vicepresidencia, le tocó en un foro referirse al tema, y aunque la propuesta de González es clara, él trató de explicarla. Son personas que a la salida de los colegios, en los barrios, ayuden a cuidar la seguridad de los niños que están saliendo de las escuelas. Como muchos de esos padres no tienen fuente de ingreso, decía incluso la posibilidad de que tengan una compensación por ese tiempo que pueden dar. Por ahora, Borja es el único dirigente que se ha pronunciado sobre esta propuesta que se viralizó en redes. Para la contratación de 20.000 gestores de paz en los barrios, Luisa González dijo que destinará $72 millones si gana las elecciones de este domingo. Del palmito ecuatoriano se originan productos premium que se venden en más de 20 cadenas internacionales de supermercados, como lo muestra Televistazo en esta última entrega. Las pastas y el arroz de palmito ganan terreno en el extranjero por su calidad y características saludables. Nos cuenta Adriana Bermeo. Del palmito ecuatoriano nada se desperdicia. El 70% del tallo se utiliza para medallones. La cáscara se procesa y se convierte en harina para alimentar ganado.
Y también se hacen productos innovadores como fideos y arroz, sin gluten, sin saborizantes, bajos en carbohidratos y ricos en fibra. Por eso es el más vendido en el mundo y destaca en las perchas de mercados internacionales. El origen de esos productos está en la manzana del palmito, la parte inferior y más ancha del tallo. Su textura permite hacer finos cortes que se asemejan a tallarines y a granos de arroz. Luego se cocinan durante 45 minutos a temperaturas que suben hasta 117 grados centígrados. El producto se escurre, se empaca al vacío y se coloca en cajas con marcas de tiendas extranjeras. El producto realmente ha tenido mucho éxito porque la textura, el feeling que tienes al morder es muy similar al de una pasta tradicional normal. Entonces el cliente, el consumidor, el momento en que lo prueba, realmente dice, oye, esto es buenísimo. Los tallarines, el arroz y hasta láminas para lasaña se venden en presentaciones de 250 gramos como productos premium en Estados Unidos, Francia, Argentina, Chile y otros, en las perchas de más de 20 cadenas internacionales de supermercados. Walmart, Trader Joe's, Whole Foods, Carrefour, Leclerc y más. El precio por paquete oscila entre $4 y $7. Se utiliza para hacer sopas, platos fuertes y hasta postres, como este arroz de palmito con leche. Es importante que a la vez que nosotros vamos abriendo mercados, poder ir encontrando cuáles son las cualidades de la demanda de estos consumidores en estos mercados para nosotros poder adaptar nuestra oferta exportable. La comercialización de los productos de palmito con valor agregado es un mercado creciente. Tiene 8 años y genera aproximadamente $12 millones. Antes de que empezara su venta, Europa era el principal comprador del palmito ecuatoriano en cortes tradicionales. Ahora es Estados Unidos, por el gran interés que han despertado los fideos y el arroz de palmito.